Roma conquistó medio mundo con hierro y disciplina, pero hubo un lugar donde su poder se hundió en barro, niebla y sangre. Y lo peor no fue la emboscada. Lo peor fue que el hombre que los llevó hasta allí había sido entrenado por ellos mismos. Te voy a revelar un secreto desde el principio, algo que mantendré en la sombra hasta el final de este viaje. Cuando todo este infierno termine, el hombre más poderoso de la faz de la tierra acabará deambulando por los pasillos de su palacio, golpeando su cabeza contra paredes de mármol, suplicando a los fantasmas que le devuelvan algo que le fue arrebatado en la oscuridad. Hoy vas a descubrir que le robaron y por qué ese robo partió la historia de Europa por la mitad. Para entender la magnitud de esta humillación, debemos empezar en la cima. Toda gran caída comienza en el punto más alto de la arrogancia. En el año 9 después de Cristo, Roma estaba sentada en la cumbre del mundo. El imperio era una máquina perfecta, un engranaje invencible que devoraba naciones y escupía provincias pacíficas. Germania, la vasta e indómita tierra del río Rin, se consideraba ya un territorio dominado. Al mando de este dominio estaba Publio Quintilio Varo. Varo no era un general curtido en la vanguardia, era un político aristócrata, un burócrata acostumbrado a cobrar impuestos en la rica y pacífica provincia de Siria. Llegó a Germania creyendo que los feroces clanes del norte eran simples campesinos a los que podía imponer leyes romanas, tributos y juicios en latín. Su ceguera fue absoluta. Varo miraba a los germanos y no veía guerreros, veía súbditos ignorantes. Pero entre esos súbditos se encontraba nuestro protagonista. Su nombre original se perdió en el tiempo, pero la historia lo conoce como Arminio. Arminio era el hijo de un jefe de la tribu de los querurcos. Años atrás, Roma había aplicado su protocolo habitual: tomar a los hijos de la nobleza como rehenes para garantizar la paz. Arminio fue arrancado de sus densos bosques y llevado a la capital del imperio. Pero aquí no hay espacio para el victimismo. Arminio no lloró por su destino, no suplicó piedad de los rincones de Roma. Él utilizó su cautiverio como una escuela militar de élite. Absorbió la cultura romana con una frialdad aterradora, aprendió latín a la perfección, estudió técnica, logística, formaciones y asedios. Se unió al ejército romano y luchó en brutales campañas en los Balcanes, demostrando tanto valor y habilidad que le otorgaron la ciudadanía romana y lo elevaron al codiciado rango ecuestre, la clase de los caballeros. Roma confiaba ciegamente en él. Arminio era el ejemplo perfecto de la civilización, aplastando a la barbarie. El niño salvaje, convertido en un oficial implacable. Regresó a Germania como comandante de las tropas auxiliares. Se sentaba en la mesa de Varo, bebía su vino, compartía sus consejos estratégicos. Varo lo consideraba su mano derecha, su guía más leal en esa tierra oscura y lluviosa. Varo ignoraba que estaba alimentando a su propio verdugo. Arminio era el veneno circulando silenciosamente por las venas del imperio. Mientras brindaba con el gobernador romano, Arminio forjaba en la clandestinidad una alianza imposible. Unió a tribus germanas que llevaban siglos matándose entre sí: querurcos, marsos, catos, brúcteos. Los convenció de aparcar sus odios ancestrales por un bien mayor: exterminar al gigante invasor. Arminio sabía que enfrentarse a Roma en campo abierto, en una llanura donde las legiones pudieran formar sus impenetrables muros de escudos, era un suicidio. David no podía vencer a Goliat usando la fuerza bruta. David necesitaba arrastrar a Goliat a un terreno donde su armadura se convirtiera en su propia tumba. Y así comenzó la trampa más magistral de la historia militar. Llegó el otoño. Varus y sus 3 legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª, se preparaban para abandonar sus campamentos de verano. Hablamos de una fuerza colosal. Entre legionarios
tropas auxiliares, esclavos, comerciantes y familias, la columna romana estaba formada por casi 30.000 almas. Justo antes de partir, Arminio le entregó a Varo una noticia urgente: un pequeño levantamiento, una escaramuza sin importancia en el norte, requeriría la atención del gobernador. Era un desvío de la ruta principal. Nada que 3 legiones invencibles no pudieran aplastar en una tarde. Otro líder germano, un hombre llamado Segestes, se acercó a Varo esa misma noche. Segestes conocía el plan. Le rogó al gobernador que arrestara a Arminio de inmediato. Le advirtió que todo era una emboscada masiva, pero la arrogancia ensordece. Varo desestimó la advertencia, pensó que eran simples celos tribales, confió en su oficial asimilado. Dio la orden de desviar la marcha hacia el territorio desconocido. La columna romana se adentró en el bosque Teutoburgo. El paisaje cambió de inmediato. Los amplios caminos desaparecieron, tragados por senderos estrechos y retorcidos. Árboles milenarios, con raíces gigantescas, bloqueaban el paso. El cielo desapareció tras una bóveda de ramas negras, y entonces comenzó a llover. No fue una lluvia pasajera, fue un diluvio implacable, frío y cortante, que convirtió el suelo en una ciénaga profunda. El barro se pegaba a las botas con clavos de los legionarios. En los pesados carros de suministros se hundían hasta los ejes. La formación perfecta de las legiones, el orgullo de Roma, se desintegró por completo. La columna se estiró hasta alcanzar casi 20 kilómetros de longitud. Era una serpiente ciega y lenta, arrastrándose por el inframundo. Arminio cabalgaba junto a Varo. En el momento de mayor confusión, cuando los romanos estaban exhaustos, talando árboles para abrirse paso, Arminio le dijo al gobernador que se adentraría con su caballería germana para asegurar la zona. Varo asintió. Agradeció por la iniciativa de su leal oficial. Arminio desapareció en la niebla. El lazo se acababa de cerrar. El silencio del bosque se rompió con un rugido ensordecedor. De entre la maleza espesa, de detrás de cada tronco caído, surgieron miles de guerreros germanos. No atacaron en líneas ordenadas. Lanzaron una lluvia letal de jabalinas sobre una columna romana que no tenía espacio para maniobrar. El caos fue absoluto. Los legionarios intentaban formar sus muros de escudos, pero el terreno resbaladizo y árboles se lo impedían. Sus escudos de madera se empaparon con la lluvia, volviéndose tan pesados que apenas podían levantarlos. Las cuerdas de sus arcos se aflojaron por la humedad, dejándolos sin fuego de cobertura. Los germanos atacaban y se retiraban, golpeaban donde la línea era más débil y se desvanecían en el bosque antes de que los romanos pudieran devolver el golpe. El bosque era un monstruo devorando a los hombres de metal. Durante el primer día, Varo intentó mantener la compostura. A duras penas, los supervivientes lograron construir un campamento al caer la noche. Encendieron fuegos que la lluvia apagaba, mientras escuchaban los gritos agónicos de sus compañeros abandonados en la oscuridad. El gigante estaba sangrando, y Arminio se aseguraba de que cada herida fuera profunda. Al amanecer del segundo día, la situación era crítica. Varo ordenó abandonar los pesados carros de suministros y quemar todo lo que no fuera esencial. La única opción era marchar hacia el oeste, forzar la salida del bosque y alcanzar las fortalezas del Rin. Pero Arminio conocía la mente romana mejor que el propio Varo. Sabía exactamente qué ruta tomarían. Había preparado el terreno. La marcha del segundo día fue un matadero continuo. Los romanos avanzaban bajo un acoso incesante. La fatiga destrozaba sus músculos. La disciplina, el pilar central del poder romano, comenzó a fracturarse. Frente al terror crudo de una muerte invisible, muchos oficiales cayeron en las emboscadas. Llegaron al tercer día, el último acto de esta tragedia monumental. La columna romana, diezmada, sangrante y al borde del colapso psicológico, llegó a un lugar conocido como Calcriese,
A su derecha, un pantano profundo e inestable. A su izquierda, una columna boscosa. El paso entre ambos era un cuello de botella aterrador, pero Arminio no se había limitado a esperar. Había ordenado construir un muro de arena y madera, camuflado en la ladera de la colina. Cuando los romanos entraron al desfiladero, quedaron completamente atrapados. Desde lo alto del muro oculto, los germanos desataron la carnicería final. Las filas romanas colapsaron. Los soldados, presas del pánico, rompieron sus formaciones y corrieron en todas direcciones, solo para hundirse en el pantano o ser cazados entre los árboles. Publio Quintilio Varo, el gobernador arrogante, el hombre que creyó dominar a un pueblo mirándolo por encima del hombro, vio la destrucción total de su mando, vio sus 3 legiones aniquiladas, comprendió el engaño, la paciencia y el genio brillante de aquel oficial bárbaro que cenaba en su mesa. Para evitar la humillación de ser capturado y torturado, Varo sacó su espada, apoyó la empuñadura en el fango y se arrojó sobre ella. Su suicidio marcó el final de la resistencia. 20.000 romanos fueron exterminados en aquellos bosques. La victoria de Arminio fue total y devastadora. Los germanos no mostraron piedad. Los oficiales romanos capturados vivos fueron sacrificados en los altares paganos del bosque. Sus cabezas fueron clavadas en los troncos de los árboles como advertencia eterna. Arminio demostró una crueldad metódica. Cortó la cabeza de Varo y se la envió a otro rey germano, buscando sumar más aliados a su rebelión definitiva. Y aquí, en medio de este campo de exterminio, cerramos la historia que abrimos al principio. ¿Qué fue lo que más le dolió a Roma? ¿Qué fue lo que le robaron al emperador Augusto? Cada legión romana portaba un estandarte sagrado, un águila de oro macizo. El águila no era solo una bandera, era el alma inmortal de la legión, el símbolo físico del honor y el poder de Roma. Perder un águila era la mayor deshonra concebible. En Teutoburgo, Arminio no solo masacró a 3 legiones, les arrebató sus 3 águilas doradas, las capturó y las hundió en la oscuridad de Germania. La noticia llegó a Roma semanas después, y el impacto fue un terremoto que paralizó el imperio. Augusto, el emperador supremo, el hombre que había cerrado las puertas del templo Jano, simbolizando la paz mundial, sufrió un quiebre psicológico. Despidió a toda su guardia personal germana por puro terror. Dejó de afeitarse y de cortarse el pelo en señal de luto profundo. Y durante meses, los sirvientes del palacio lo veían vagar por inmensos pasillos vacíos durante la noche. Augusto golpeaba su frente contra las frías puertas de mármol y gritaba en la penumbra una frase que quedó grabada en la historia para siempre. Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Nunca regresaron. Las legiones 17, 18 y 19 jamás fueron reconstruidas. Sus números fueron borrados del registro militar romano para siempre, marcados por la maldición de Teutoburgo. Arminio no solo ganó una batalla táctica, Arminio le impuso un límite geográfico al imperio más poderoso del mundo. Roma abandonó todos sus planes de conquistar Germania Oriental. El río Rin se convirtió en la frontera definitiva, y el sueño de un imperio que abarcaba toda Europa del Norte murió ahogado en aquel bosque. David decapitó a Goliat, y lo hizo utilizando la propia espada del gigante. Si te gustan las historias donde los imperios sangran de verdad, donde los gigantes caen destrozados por el orgullo y la tierra se traga la arrogancia, suscríbete. Aquí no contamos leyendas cómodas adornadas con laureles. Contamos el momento exacto en el que los poderosos comenzaron a caer. Y ahora dime en comentarios, ¿Arminio fue un libertador más grande de su pueblo o el traidor más brillante y frío de la historia militar? Te leo abajo. Nos vemos en la siguiente caída.